Ahora continuamos con la disertación del doctor José Antonio Tirado Barrera, quien es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con amplia experiencia en el desempeño de labores de asesoría legal y gestión administrativa, tanto en el sector público como privado. Cuenta con amplia experiencia en la absolución de consultas legales en materia de derecho administrativo y constitucional, así como en la conducción de procesos judiciales, arbitrales y procedimientos administrativos. Cuenta con experiencia docente y de investigación en temas jurídicos. Actualmente es gerente legal del Indecopi. El doctor José Antonio Tirado nos va a disertar la ponencia El sistema de protección al consumidor, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches con todos. Es un honor compartir con ustedes, integrantes del Poder Judicial, esta sesión en la que me corresponde exponer, presentar los componentes y características principales del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y los procedimientos de solución de controversias. Al principio de todos los años nos hemos encontrado y nos vamos a encontrar con noticias y titulares como los que estamos viendo. ¿Qué ocurre cuando un colegio privado es acusado, denunciado de cobros ilegales, abusivos o de cualquiera de las conductas que se encuentran expresamente prohibidas en la normativa especial que existe sobre la materia? ¿No es cierto? Pago adelantado de cuotas de enseñanza, obligatoriedad de compra en un determinado local de uniformes, direccionamiento para la compra de útiles o exigencias de similar naturaleza. Y no es raro que intervenga sobre esta materia el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Indecopi. Concurren diversas entidades públicas sobre este tema en particular. Y así en muchos de los casos que se presentan al conocimiento de la opinión pública. Para solucionar este tipo de situaciones, que son bastante comunes en el ejercicio de las actividades de la administración, tenemos que preguntarnos cómo determinar cuál es la entidad pública competente respecto a una determinada materia para atender los reclamos, controversias, discusiones, la problemática que se pueda generar a propósito de una situación específica. ¿Cómo es que se resuelve un problema de esta naturaleza? Y en el ámbito de la administración pública, me voy a concentrar en el ámbito del gobierno nacional, dado que por extensión, algunas de estas reglas se aplican también al ámbito de los gobiernos locales y regionales y porque nuestra institución pertenece al gobierno nacional. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que están destinados a lograr que la interacción de las diversas entidades de la administración pública tengan un comportamiento coherente, común, que la utilización de los recursos humanos, técnicos y económicos asignados a la satisfacción de los intereses públicos sean utilizados de la mejor manera posible, de tal modo que se reduzca en la mayor medida posible las interferencias o incoherencias que se puedan encontrar en el ejercicio cotidiano de estas funciones. Como hemos visto, ante un problema de cobro de cobros abusivos en un colegio, pueden concurrir diversas entidades públicas, diversas instituciones con competencias igualmente distintas y esto genera una situación compleja de atender y que se necesita resolver. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
configura o define a los sistemas administrativos y a los sistemas funcionales para identificar precisamente cuáles son los mecanismos que conducen a la corrección de estas situaciones inconsistentes o problemáticas. Y dentro de esos criterios, uno de los principales es el de la definición de la existencia de un ente rector. Frente a los problemas que generan la participación de diversas entidades públicas para su resolución, es a veces posible y en algunos casos necesario que existan diversas entidades u organismos con competencias para ello, tiene que definirse, y así lo exige la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la existencia de un organismo rector, un ente rector que, por mandato legal, se constituye precisamente en la autoridad técnico-normativa a nivel nacional para fijar las normas y establecer los procedimientos y determinar la forma en que estas situaciones deben ser atendidas y que las disposiciones fijadas por ese ente rector sean de seguimiento obligatorio por parte de todas las entidades que se encuentran, en este caso, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, el Código de Protección al Consumidor ha fijado la creación de un Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, ha creado un Consejo Nacional de Protección del Consumidor y ha determinado la existencia de una Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. La enorme relevancia jurídica, económica y social que ha venido a adquirir la figura del consumidor y la necesidad de su protección exige que el ordenamiento jurídico le provea de un conjunto de garantías y seguridades que le permita precisamente fijar los ámbitos para su adecuado desarrollo y desenvolvimiento. En el transcurso del tiempo, y el Código de Defensa y Protección del Consumidor es, por el momento, el último hito de este desarrollo normativo que empieza específicamente a principios de los años 90, el cual configura este conjunto de mecanismos para asegurar la protección al consumidor. El Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, como su propio nombre lo indica, es el conjunto, es el instrumento utilizado para fijar el conjunto de funciones macro de protección al consumidor. Fija y armoniza las políticas públicas orientadas a este ámbito, optimiza las actuaciones del Estado, garantiza el cumplimiento de las normas y, a través de estas funciones y en la aplicación de las normas pertinentes, establece los criterios o delimita o delinea los principales criterios establecidos para ello. El Consejo Nacional de Protección al Consumidor, como un órgano dentro del poder del Gobierno Nacional, convocando a los gobiernos regionales y locales también, fija un primer nivel de dirección de fijación de políticas públicas en este sentido. Y, para ir concretando la figura, determina el Código de Defensa del Consumidor la autoridad nacional o designa como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor al INDECOPI. En la exposición anterior hemos visto que dentro de las muchas funciones que tiene nuestra institución, el de la defensa y protección del consumidor constituye uno de los hitos, uno de los pilares fundamentales de este desarrollo. Y como autoridad nacional, como ente rector en la materia, el INDECOPI es quien dirige el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, ejecuta la Política Nacional de Protección al Consumidor y el Plan Nacional fijado precisamente por este Consejo Nacional que involucra no solo las entidades del Gobierno Nacional, sino a organismos constitucionalmente autónomos o descentralizados, convoca a la sociedad civil, etcétera, implementa una serie de mecanismos de prevención, solución de conflictos, etcétera, y sirve en consecuencia como esta función rectora o ejerce la función rectora de protección al consumidor. En ese sentido,
las principales políticas públicas están, de protección al consumidor están señaladas en el plan correspondiente, tienen el detalle en la presentación que se les ha repartido, y dentro de estas políticas públicas, sin duda alguna, el establecimiento y señalamiento de procedimientos idóneos para la solución de controversias en materia de protección al consumidor constituye uno de los ejes fundamentales del diseño de de toda institucionalidad en materia de protección al consumidor. La protección al consumidor y los mecanismos de solución de controversias sobre este particular contemplan diversos tipos de mecanismos, diversas plataformas de solución de controversias que atienden cada una de ellas a una modalidad, atiende a una finalidad propia y que en muchos casos son concurrentes y que expresan diversos mecanismos para lograr esta finalidad constitucional de tan enorme relevancia. La primera línea de atención cuando compramos un producto que resulta malogrado, cuando tenemos una tarjeta de crédito sobre la cual se ha realizado una operación que no reconocemos, cuando compramos una chompa o nos compramos un terno que no nos queda, nos compramos un zapato que no resiste una primera caminata, cualquier problema que tengamos en nuestra relación de consumo, la primera línea de defensa, la primera aproximación posible a una solución a este problema que puede padecer cualquier consumidor, lo constituyen las plataformas de atención al cliente del proveedor, en el caso que los tenga, o, como una exigencia ya más generalizada, el libro de reclamaciones. Es decir, se busca, a través de este primer mecanismo, encontrar un acuerdo entre el proveedor y el consumidor frente a una controversia que se haya presentado, frente a un reclamo que se haya ocurrido. Normalmente esto encontrará un camino expedito para aquellas cuestiones de menor valor económico, de menor relevancia económica, pero que igualmente le resulta importante a un proveedor atender, no porque se trate de una cuestión de menor valor, de poco monto, un proveedor inteligente va a menospreciar, dado que en realidad el mayor activo que tiene un proveedor es el prestigio y reconocimiento que tenga en el mercado. Si de pronto la tienda del barrio comienza a desechar todos los reclamos que se le presentan simplemente porque a nadie se le ocurriría iniciar un reclamo o un proceso judicial por un sol 10 o por un monto similar, probablemente no tenga nunca un reclamo judicial o un reclamo administrativo, pero el boca a boca va a terminar con el negocio probablemente, ¿no es cierto? Todos dirán, no vayamos a esta tienda porque en esta tienda cada vez que alguien va a reclamar nos tiran la puerta. Entonces, hay evidentemente incentivos para el proveedor de encontrar rápidamente una solución. Un segundo nivel es el servicio de atención al ciudadano, el SAC, dentro de las dependencias ya de nuestra institución, dentro del INDECOPI. Cuando se presenta, y esto está siendo objeto de una pequeña variación normativa que luego comentaré, cuando se presenta por parte del consumidor que no ha logrado atención de parte del proveedor y decide dar un paso más y presentar una denuncia administrativa o presentar un reclamo ante el INDECOPI, la primera acción que se toma no es iniciar el procedimiento, sino convocar a las partes involucradas y darles una nueva oportunidad para que encuentren una solución conciliada. Cuando esto ocurre, que se presenta en un buen porcentaje de casos, entonces el consumidor está satisfecho con su reclamo, el proveedor ha logrado la atención debida o ha brindado la atención debida y en consecuencia no hay necesidad, no hay lugar a
continuar eventualmente con un procedimiento de reclamo, dado que el objetivo ha sido ya satisfecho. Cuando eso no ocurre y el procedimiento debe continuar, nos damos un pequeño salto, dejamos el arbitraje para una nota a pie de página más adelante y se iniciarán los procedimientos correspondientes ante los órganos del INDECOPI. Como regla general, ante la Comisión de Protección al Consumidor en la sede central de nuestra institución o ante las oficinas desconcentradas de nuestra institución a lo largo de todo el país. Y este es un verdadero procedimiento administrativo, un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, como lo ha fijado con claridad el Código, y sobre la cual recaen, por supuesto, la aplicación de todos los principios y todas las normas propias del procedimiento administrativo con las especialidades que la legislación fija sobre el particular. Entonces, un procedimiento de naturaleza administrativa, de raíz sancionadora, donde ante la verificación de una infracción por parte del proveedor a las normas de protección al consumidor, recaerá sobre él, en caso se compruebe, una sanción administrativa. Pero, profundizando la pregunta formulada anteriormente, no solo una sanción. Cabe también, dependiendo de los casos correspondientes, la aplicación de medidas correctivas. Las medidas correctivas, cuyo reconocimiento constitucional ha sido ya declarado expresamente en un caso, si bien es cierto, de materia de libre competencia, pero el razonamiento y la expresión es perfectamente extendible a cualquier supuesto de aplicación de medidas correctivas, el Tribunal Constitucional ha fijado claramente no solo la plena compatibilidad entre las sanciones administrativas y las medidas correctivas, sino la absoluta necesidad en muchos casos, en muchos procedimientos, de la exigencia de la medida correctiva para, como es la finalidad propia de estas, restituir la legalidad quebrantada. Cuando un proveedor vende u otorga, vende un bien o presta un servicio que no es idóneo, está quebrando un deber legal. Y por lo tanto, al quebrar ese deber legal, se ha hecho merecedor del reproche correspondiente que se va a verificar a través de la imposición de la sanción de la multa respectiva. Pero mantener esa situación de ilegalidad al no brindar el servicio o el bien en condiciones idóneas sería casi tanto como pagar por la ilegalidad. Entonces, la sanción, que es el estímulo negativo o el estímulo para que no se produzcan los comportamientos, debe venir acompañada con la restitución de la legalidad quebrantada, en este caso, el incumplimiento del deber de idoneidad. Es lo mismo que ocurre en el caso de una municipalidad que descubre la construcción ilegal, ¿no es cierto?, de un muro que ocupa la vereda, el retiro en la calle. Se hará acreedor a una multa el propietario que ha construido en extensión de su propiedad, pero además hay que demoler el muro. Si alguien construye un piso más del autorizado por la licencia respectiva, se tendrá que multar y además está en el deber de demoler la construcción ilegal, y así sucesivamente. Y por supuesto, luego de los procedimientos administrativos, el camino abierto constitucionalmente al Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo, que es la regla general de control jurisdiccional de la actuación del INDECOPI, está evidentemente reconocida y aplicada. Había mencionado que nos dábamos un salto y dejábamos en paréntesis al arbitraje de consumo, porque el arbitraje de consumo es ciertamente un mecanismo de solución de controversias previsto en el Código de Protección al Consumidor, pero que aún no está implementado. No está implementado
estamos, como parte de las tareas que corresponden a esta gestión, en desarrollo de todas las condiciones normativas, sistemáticas, para hacerlo, y en su momento, cuando podamos ¿podemos ingresar en el punto de arbitraje de consumo, por favor? ¿Lo tiene? No. Bueno, aquí está. En el sistema de arbitraje de consumo, como le decía, es una modalidad especial de arbitraje. Así que acá habrá que estar a la necesidad de compatibilizar los criterios generales de la ley de arbitraje con las peculiaridades que la materia fija sobre este particular. Va a tener por finalidad la resolución de controversias, estará a cargo de juntas arbitrales que deberán ser establecidas en gobiernos locales y regionales. Los laudos tendrán que dictarse en plazos especialmente cortos y es un procedimiento que aún está en etapa de implementación. De tal modo que, como hemos revisado, hay diversos mecanismos para la solución de controversias, de reclamos por parte de los consumidores. El principal y más llamativo de estos mecanismos es sin duda el procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor, donde ya luego de agotada las etapas previas de posibilidades de conciliación o búsqueda de una solución negociada entre el proveedor y el consumidor, decide presentar una denuncia. La naturaleza estrictamente sancionadora del procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor hace que necesariamente la configuración de este procedimiento esté regido, valga la redundancia, por los principios generales aplicables al procedimiento sancionador. Como regla general, el procedimiento ordinario tiene dos instancias. La primera se lleva a cabo ante la Comisión de Protección al Consumidor y la segunda ante la Sala de Defensa de la Competencia especializada en estas materias, y la duración promedio o la duración legal de los procedimientos es de 120 días hábiles para cada etapa procedimental. En estos casos, sin duda, la Comisión de Protección al Consumidor, al momento de emitir la resolución de primera instancia e imponer una sanción o una medida correctiva, tiene la posibilidad de ver cuestionada esta decisión por parte del afectado y, ante la interposición del recurso de apelación, acudir ante la Sala de Defensa de la Competencia. Es las reglas comunes del procedimiento ordinario. Tenemos, a partir de la vigencia del Código de Defensa del Consumidor, un procedimiento especial, que es el llamado procedimiento sumarísimo, que busca establecer un procedimiento abreviado, más rápido, de menores exigencias procedimentales, en principio, para la atención de casos en los que determinadas materias y casos en los cuales la controversia no supere un determinado monto de UITs, que son 3, puedan encontrar un procedimiento especial. La primera instancia ya no es la comisión, sino los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos, que son órganos unipersonales, es decir, un solo funcionario, un jefe de oficina es el encargado de resolver la denuncia. Luego esto puede llegar en apelación a la Comisión de Protección al Consumidor y, tema harto discutido y problemático, existe un recurso llamado de revisión
que le permitiría en algunos supuestos que este procedimiento tenga no 2, sino 3 instancias, siendo verdaderamente una excepción a la regla general, más o menos común, de todos los procedimientos administrativos en nuestro medio. Y quería incidir en este tema por las peculiaridades que vamos a ver inmediatamente después. El procedimiento sumarísimo se refiere a cuestiones que versen sobre montos menores a 3 UITs, a temas referidos a requerimientos de información no brindados, a casos de métodos abusivos de cobranza, demora en la entrega de productos, incumplimiento de medidas correctivas a favor de terceros interesados, de nuevo la relevancia de la medida correctiva dentro del procedimiento de protección al consumidor, el incumplimiento de acuerdos conciliatorios y el incumplimiento de costas y costos. A diferencia del procedimiento ordinario que ve los casos relativamente más complejos, se trata de un órgano colegiado que atenderá reclamos por productos o sustancias peligrosas, casos de discriminación, temas médicos que suelen ser muy complejos y otros temas ahí señalados. El recurso de revisión en el procedimiento de protección al consumidor es un tema problemático del Código de Defensa del Consumidor. Para empezar, el procedimiento sumarísimo tiene por finalidad, según el propio Código, atender los casos, que son el mayor número de ellos, que tienen montos relativamente pequeños, que son los más comunes, y que no suelen ser tan complejos como aquellos reservados al procedimiento ordinario. Y sin embargo, a diferencia de todos los demás procedimientos, en este caso podrían haber hasta 3 instancias, con todas las demoras y complejidades que esto puede llevar. Y se le llama recurso de revisión y parecería que estuviera conectado de alguna manera con el recurso de revisión diseñado por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, las diferencias son sustanciales. Si bien es cierto, comparten el hecho que este recurso de revisión, el de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el del Código de Protección al Consumidor, va a permitir que exista una última instancia administrativa con competencia nacional que resuelva una determinada controversia, una determinada materia. El problema está, o los problemas están en que la configuración del recurso de revisión de la Ley del Procedimiento Administrativo General se asemeja más, o parece ser más, una especie de segunda apelación, dado que no hay ningún tipo de limitación del conocimiento material que pueda tener esa tercera instancia, mientras que el recurso de revisión diseñado por el Código se parece más, y así lo ha señalado jurisprudencia de la propia Sala, a los fines propios del recurso de casación. ¿No es cierto? La unificación de criterios interpretativos y jurisprudenciales o la atención al cumplimiento de los fines jurisprudenciales es lo que orienta a la existencia del recurso de revisión en el procedimiento de protección al consumidor. Entonces, este es un problema, es un escenario complejo, es un escenario que puede plantear, y de hecho lo hace, problemas interpretativos, porque este recurso de revisión no suspende la ejecución de la resolución, no siempre el porcentaje de improcedencias es bastante alto, hay una serie de problemas, los plazos de impugnación no suelen ser demasiado extensos, no son extensos, es el común de 3 meses para acudir al Poder Judicial. En fin, hay una serie de cuestionamientos y problemas en este escenario. En fin, hay algunas reglas sobre la solución de conflictos de competencia y también en la presentación hay un diseño con las especificaciones de cada uno de los mecanismos de solución de controversias que hemos visto y que hemos reseñado rápidamente. Solo para concluir, quisiera mencionar que
como corresponde a una finalidad constitucional especialmente relevante, como es el de la protección al consumidor, los mecanismos que legislativos, normativos que se han diseñado para su atención suelen y pueden ser de diversa naturaleza. Hemos visto que conforme se ha ido desarrollando la protección al consumidor se han incorporado diversos mecanismos y diversos niveles de atención. Desde la fijación de políticas públicas a partir del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, que involucra al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y locales, a los gremios empresariales, a las asociaciones de consumidores, en fin, que fijan políticas públicas para el cumplimiento y protección al consumidor, hasta el diseño de mecanismos de solución de controversias. Y dentro de los mecanismos de solución de controversias, diversos tipos, sean de naturaleza negociada, la conciliación y el acuerdo directo entre las partes, mecanismos de naturaleza arbitral, que entre paréntesis podría permitir, por ejemplo, la orden de los mandatos de indemnización, que no están previstos para la autoridad administrativa, y procedimientos de naturaleza sancionadora, procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora. La complejidad de la protección al consumidor, el crecimiento de la economía que trae consigo el incremento, la multiplicación de las operaciones comerciales, evidentemente, y por supuesto, el incremento de la posibilidad de existencia de controversias en cada una de esas operaciones genera la necesidad de encontrar o de fijar diversos mecanismos de protección al consumidor. Una breve reseña de estos mecanismos es lo que hemos presentado y la finalidad del INDECOPI como ente rector es precisamente fijar las reglas generales y básicas para su adecuada protección. Yo sin más que agregar y, por supuesto, dispuesto a atender cualquier pregunta, quedo muy agradecido por vuestra atención. Muchas gracias. Damos pase a la ponencia del doctor Jesús Espinosa Lozada, quien es abogado, magíster en Derecho, Economía y Políticas Públicas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es vocal del Tribunal Administrativo de Solución y de Reclamos de Usuarios del OCIPTEL. Ha sido director de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así como coordinador legal de la Sala de Defensa de la Competencia número 2 del año 2008 al 2012 y de la Sala de Defensa de Competencia desde el 2007 al 2008 del Tribunal del INDECOPI. Además, ha sido miembro del Comité de Redacción del Boletín Latinoamericano de Competencia de la Comisión Europea. Actualmente es secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI. El doctor nos va a disertar la ponencia La Defensa de la Libre Competencia, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Doctor, esto es ¿Cómo es? ¿Para aquí, para allá? Sí, para acá es avanzar y ese es el puntero. Ya. ¿Pero pones la presentación? Ahora. Ya. Buenas noches. Prometo ser corto y sujetarme a los tiempos que estaban previstos en el evento. De lo contrario, tienen las puertas abiertas a raíz de lo que le ha comentado José Antonio para que puedan plantear una denuncia por idoneidad en el servicio. Para entender un poco los temas de libre competencia, es necesario hacer algunas referencias muy breves, escuetas, a temas económicos, ¿ya? Los temas de libre competencia son ese punto de conexión entre el derecho y la economía. De ahí que, por ejemplo, y se los comento, la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia está casi mitad entre abogados y economistas, y en realidad los cuerpos colegiados son siempre integrados por abogados y economistas. Gran parte de las discusiones son económicas, ¿ya? Pero la envoltura, por decirlo así,
y las defensas que se hacen suelen ser realizadas por abogados, por más que las discusiones puedan ser de corte económico. Un tema importante es que el régimen económico consagrado en la Constitución es uno de economía social de mercado, y la economía social de mercado implica que la asignación de bienes se produce en la economía a través del mercado, y el mercado es ese lugar donde concurren consumidores y proveedores. Y hay una ley que es básica, que es más fuerte que cualquier ley dictada por los hombres, que es la ley de la oferta y la demanda. Y la ley de la oferta y la demanda determina algo que es muy sencillo. Cuando hay poca oferta y hay una situación de escasez, ¿qué es lo que suele ocurrir? El precio sube. Por ejemplo, la situación del mercado inmobiliario. Hay escasez de suelo en Lima, ¿y qué es lo que genera la escasez del suelo? Que el precio de los inmuebles suba. Por el contrario, si hay mucha oferta, hay abundancia, lo que me dice la ley de la oferta y la demanda es que el precio va a bajar. Y pongamos un ejemplo que probablemente a ninguno de nosotros nos guste. ¿Ya? Hay muchos abogados. ¿Qué significa eso? Que al ver más abogados, probablemente eso genera una tendencia a la reducción del precio promedio, ¿no? Por eso es que donde hay escasez de profesiones, el mercado laboral suele retribuir mejor, ¿no? Ley de la oferta y la demanda. O sea, la ley de la oferta y la demanda nos puede explicar muchas cosas que para veces nos puede parecer que no le encontramos explicación. El mercado puede ser manipulado por las empresas. Es lo que se conoce como una falla del mercado. En un régimen de economía social de mercado, los competidores pugnan entre sí, rivalizan, ¿ya?, por captar las preferencias de los consumidores. ¿Y cuáles son los elementos por los cuales suelen pugnar? Principalmente precio, ¿no? Calidad. Entre bienes de igual calidad, un consumidor racional lo que haría es marcar su preferencia a aquel producto más barato. Estamos hablando de igual calidad. Las empresas probablemente no solo compitan sobre precio, también compitan sobre calidad, le ofrezcan mayores opciones a los consumidores. Un claro ejemplo es la telefonía celular, ¿no? Miren los equipos, comparen los equipos que tenían hace unos años con los que tienen ahora. Tienen de todo, agenda, Bluetooth, una serie de opciones. Cada vez tienen mayores funciones. Y eso porque las empresas saben que mayores prestaciones o mayores funciones en los equipos es algo que tecnológicamente es atractivo para los consumidores, porque es algo que ellos suelen mirar o observar al momento de tomar sus elecciones de consumo. Pero las empresas, en lugar de pugnar por la reducción del precio, en lugar de rivalizar, podrían acordar un escenario alternativo, un escenario que está prohibido por la Constitución y por las normas de desarrollo constitucional, que es ponerse de acuerdo. ¿Para qué voy a competir? Si la competencia lo que me hace es que reduzca mis ganancias. Me hace reducir mis ganancias a un punto cercano al costo. Es más, las empresas, cuando compiten o hay una competencia muy fuerte e intensa, no solo reducen el precio cercano al costo de producción, sino cuando ya están en el costo tratan de tomar medidas para reducir el costo de producción. Hacen inversión en tecnología. Eso es lo que genera la competencia. Pero un escenario mejor para las empresas sería aquel en el cual, en lugar de competir, me pongo de acuerdo respecto del precio. Obtengo lo que se conoce como ganancias supracompetitivas. ¿Ya? Gran parte de lo que hace el Indecopi consiste en ello. ¿Ya? Algún economista decía que el cáncer del libre mercado son los carteles, son los acuerdos entre las empresas poniéndose de acuerdo respecto de los precios. Entonces, bajo esa premisa, quiero contarles un poco lo que hace la Secretaría Técnica o lo que hace la Comisión de Libre Competencia y su Secretaría Técnica para cumplir con el encargo que le encarga la Constitución. En primer término, en materia de libre competencia hay tres autoridades. Por un lado, la Secretaría Técnica de la Comisión, que es un órgano instructor. Miren que las normas de libre competencia son bastante también pioneras en cuanto a esta división de funciones que se quiere en la autoridad administrativa entre autoridad instructora y autoridad resolutiva. La Ley del Proceso Administrativo General señala que en el diseño de los procesos sancionadores debe procurarse
distinguir entre la autoridad instructora y la autoridad resolutiva, de manera que la autoridad resolutiva, como suele ocurrir todavía en muchos procesos administrativos, no sea la misma que instruye el proceso, porque, por decirlo así, se contamina con el caso. En materia de libre competencia eso no existe. La Secretaría Técnica de la Comisión es la encargada de la investigación de las conductas anticompetitivas, es la encargada de iniciar el procedimiento y es la que instruye y actúa todas las pruebas durante el transcurso del proceso, para finalmente someter el caso a consideración de la comisión, que es un órgano independiente, y quien finalmente determinará y tomará la decisión si corresponde sancionar o no a la empresa. Frente a la decisión de la comisión de sancionar o la decisión de la Secretaría Técnica, ¿ya?, de iniciar el proceso, esos actos pueden ser apelados ante una segunda instancia, que es el Tribunal del Indecopi. Uy, creo que apreté el incorrecto. Ahí está. En materia de derecho de la competencia, hay dos grandes remedios o dos grandes controles. Por un lado, lo que se conoce como control de conductas. Fíjense que el decreto legislativo 1034 se llama Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Y por otro lado, lo que se conoce como control de estructuras. En economía se suele decir que la estructura condiciona el desempeño del mercado. Una estructura de mercado concentrada, es decir, con pocas empresas que están actuando en el mismo, por regla, no significa que necesariamente va a ser así, pero por regla, ¿ya?, produce un desempeño ineficiente del mercado. Por el contrario, una estructura de mercado competitiva, donde hay muchas empresas que actúan, que operan, va a generar resultados más beneficiosos. De ahí que por regla también muchos países tengan un sistema de control de concentraciones. En el Perú existe ese sistema, de manera que las empresas, antes de fusionarse, una compra de empresas, de concentrarse, en el sector eléctrico, tienen que pedir autorización al Indecopi. Y de otro lado está el control de conductas. Y se sancionan básicamente dos tipos de conductas. Las prácticas colusorias, que también se conocen como cárteles, o los abusos de posición de dominio. Vamos a entrar en detalle luego. En primer término, el abuso de posición de dominio implica que una empresa está abusando de su poder de mercado. Y acá conviene hacer una aclaración que viene desde la Constitución. Lo que se prohíbe no es el monopolio. Lo que se prohíbe es el abuso del poder de mercado, que es distinto. ¿Y por qué no se podría sancionar un monopolio? Por la sencilla razón de que el propio mercado puede generar temporalmente una situación monopólica. Imaginemos el siguiente escenario. 3, 4 empresas rivalizan fuertemente, una de ellas es más eficiente que la otra, logra atraer la preferencia de los consumidores y excluye del mercado a las otras, porque los consumidores ya no la prefieren. ¿Qué va a ocurrir? Las otras probablemente se van a someter a o cierran las empresas o se sometan a un proceso ante Indecopi que puede terminar en la liquidación. ¿Y qué va a quedar? Una sola empresa. El propio mercado te puede producir situaciones de monopolio. O sea, es el monopolio por eficiencia. Entonces, ¿cómo puedo sancionar el monopolio si el propio mercado lo puede originar? Sin perjuicio de que pueden haber determinadas estructuras de mercado que condicionen situaciones monopólicas. Obvio que en este modelo un monopolio nunca va a ser permanente, siempre tiene que ser temporal porque las altas ganancias tienen que incentivar a potenciales entrantes. Pero esa es una de las explicaciones por qué no se sanciona el monopolio. Lo que se sanciona es el abuso del poder de mercado, que ese poder de mercado puede venir de una empresa monopólica. ¿Cómo determino bajo qué supuestos una empresa incurre en un supuesto de abuso de posición de dominio? Por ejemplo, la norma ejemplifica la negativa de la empresa a satisfacer pedidos de compra o adquisición, o aplicar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes. Y se los ejemplifico a través de un caso que en algún momento se vio en la Comisión de Libre Competencia y que llegó al tribunal y que luego llegó también al Poder Judicial. En su momento, el Estado, como parte del proceso de privatización, entregó
la red ferroviaria entre Cusco y Aguascalientes, ¿no? Y se lo entregó a una empresa. Le alquiló el material tractivo, o mejor dicho, le entregó en concesión el material tractivo, los rieles más los vagones, pero se le encargó también que a su vez entregue o alquile a terceros el propio servicio ya de transporte ferroviario. Pero la empresa decidió constituir una empresa vinculada que se encargue de prestar ese servicio a los pasajeros. De manera que cuando nosotros comprábamos el pasaje Cusco a Aguascalientes, se lo estábamos comprando, esa empresa era, no voy a mencionar el nombre, pero era, y le comprábamos el servicio, pero a su vez ella tenía un contrato de alquiler con quien tenía la concesión. Y de repente otra empresa quiere entrar a brindar el servicio. ¿Y qué le dice la empresa? No te puedo dar el servicio. ¿Pero por qué? Porque se lo tengo alquilado todo a la otra empresa. Pero la otra empresa también eres tú, porque están vinculadas. Sí, sorry, pero no te puedo alquilar. Ese es un supuesto de abuso de posición de dominio. La empresa estaba abusando de su poder de mercado y no había posibilidad de sustitutos para las empresas que quisieran ingresar. Bueno, años después, felizmente ya en este mercado existe algún nivel de competencia. Ustedes lo pueden ver si es que han visitado Cusco. Un tema que conviene aclarar, y probablemente eso es uno de los temas más polémicos de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, es que la ley no sanciona los precios excesivos que se cobran a los consumidores. Y esto independientemente de las posiciones que puedan haber sobre la materia, ¿ya? La norma es clara. Fue la intención del legislador, uno revisa la exposición de motivos, esa fue la opción que se tomó. Hay todo un debate en torno a si esto es bueno o no. Distintas autoridades de competencia, en algunos, por ejemplo, en los países europeos, sí se pueden ver, vía casos de abuso de poder de mercado, precios excesivos cobrados a consumidores como nosotros. Pero en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas se excluyó esto. Para eso se dijo expresamente que solo constituyen supuestos de abuso de posición de dominio aquellos que tengan por efecto o objeto excluir a otros competidores, no generar situaciones de abuso frente a los consumidores. Entonces es un tema que debe quedar claro. Es un tema polémico, se abona a favor de esta tesis el hecho de que el control de precios siempre ha producido efectos negativos en la economía. Existe consenso, por decirlo casi así, entre los economistas, que el control de precios es dañino para la economía, porque lo que genera es mercados negros, por el contrario, genera que el precio aumente. Y existen innumerables ejemplos que han documentado los economistas sobre la materia. El otro supuesto es el de prácticas colusorias. Y conviene recalcar que esta es la práctica que mayor afectación produce a la libre competencia. Porque en el otro caso lo que estábamos hablando es la afectación de un competidor frente a otro. Pero en el caso de un cartel son todos los competidores o parte de ellos los que se ponen de acuerdo respecto de condiciones como que se reparten los clientes, se ponen de acuerdo respecto del precio, se ponen de acuerdo para limitar o concertar la producción, se ponen de acuerdo respecto a sus propuestas en los concursos públicos. Y este tipo de conductas son las que con mayor énfasis tiene que perseguir una agencia de competencia. ¿Ya? Eso explica también por qué muchos de los casos de prácticas colusorias han sido iniciados de oficio, es decir, sin que venga ninguna empresa a tocar la puerta de Indecopi. Y los casos de abuso de posición de dominio que producen un efecto, si bien es cierto, también producen un efecto a los consumidores, pero directamente hacia un competidor se inician más por denuncia de parte. Y este tipo de prácticas colusorias pueden ser de dos tipos. Por un lado, horizontales, es decir, agentes que actúan en el mismo nivel o en la misma cadena de producción. Por ejemplo, un acuerdo de los, imaginemos, todo es hipotético acá, un acuerdo del precio de los hoteles. Ya se ponen todos de acuerdo en el precio para una determinada, va a haber una determinada cumbre o va a haber un determinado evento y se ponen todos de acuerdo respecto al precio que van a cobrar. Esa sería una práctica colusoria horizontal. Y una práctica colusoria vertical es aquella que se produce entre agentes que actúan en distinto nivel de la cadena de producción. Eso mayormente ocurre entre el fabricante y su proveedor de insumos. Un ejemplo, en el caso para la producción de lejía se necesita hipoclorito de sodio. Ya, existe un acuerdo entre ellas, podría dar cuenta de una práctica colusoria vertical.
¿Cómo es el procedimiento? Y también muy rápidamente. Por un lado, tiene una etapa de investigación preliminar con anterioridad al inicio del proceso y también, como lo señala la Ley del Proceso Administrativo General, la autoridad puede realizar una serie de indagaciones o actuaciones previas al inicio de un proceso. Recaba acá el material probatorio que me va a permitir sustentar una hipótesis o una imputación. Es mucho más fácil, además, para una autoridad conseguir pruebas antes del proceso que ya ha iniciado el mismo. Las empresas no tienen los mismos incentivos para aportar los medios probatorios. Y el proceso se inicia de oficio por la Secretaría Técnica o como consecuencia de la denuncia formulada por una de las partes, ¿no? Aun cuando el proceso legalmente siempre se inicia de oficio, porque la denuncia simplemente es un indicador de que, pues, que hay que iniciar un proceso de oficio. Luego de ello, se le da oportunidad a las partes de que presenten los descargos, luego se abre un periodo de prueba, luego la Secretaría Técnica, recuerden que es un órgano distinto que el órgano decisor, emite su informe técnico, que puede ser a favor de sancionar a las empresas o que debe absolverse a las mismas. Se presentan alegatos al informe técnico por las partes y luego se emite una resolución final. Conviene mencionar que durante el proceso existen algunas figuras simpáticas que tratan de generar los incentivos para que las empresas puedan arrepentirse si han incurrido en este tipo de conductas o delatar a otras empresas que son miembros de un cártel, ¿no? Estos acuerdos entre empresas. Y una de ellas es el programa de exoneración de sanción, conocido en otros países como un programa de clemencia. ¿Qué significa esto? Imaginemos, pues, que 5 empresas se ponen de acuerdo respecto al precio. Y una de ellas, por sus reglas de buen gobierno corporativo, dice: no voy a seguir con este acuerdo, pero voy a delatar a las otras empresas que son miembros del cártel, y a cambio de ello, el Indecopi no me va a sancionar. Eso es una figura prestada del derecho penal, ustedes lo conocen mejor que yo. Eso está permitido, y eso ha funcionado con éxito en otros países. Esto es una innovación con la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Uno de los temas que tenemos pendientes en la Secretaría Técnica es impulsar esta figura, porque ha demostrado ser exitosa. Tenemos en contra, pero no significa difícil de superar, la realidad empresarial peruana, que es distinta, pues, a la realidad empresarial europea o americana, donde, por ejemplo, que un empresario pueda delatar a otro, pues es algo, acá es más difícil de aceptar, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a delatar, ni siquiera cuando nuestro compañero eventualmente está copiando en un salón, no solemos realizar ese tipo de cosas porque es mal visto en la cultura de la delación en el país. Pero bueno, países no tan lejanos como el nuestro, como Brasil, han implementado con éxito un programa de clemencia. Otro tema que les quería mencionar es que algo que es clave para el éxito de un proceso son las diligencias de inspección, ¿ya? Muchas veces, con anterioridad al inicio de un proceso, la Secretaría Técnica de la Comisión, que es la autoridad que recaba las pruebas, visita a las empresas de manera inopinada, sin avisarles, ¿ya? A fin de que en el estado natural de las cosas, por decirlo así, encuentren material probatorio que le permita, pues, demostrar que las empresas se han puesto de acuerdo, ¿ya? Difícilmente vamos a esperar que las empresas formalicen un acuerdo, imaginemos, levantan pública, todo, que se han puesto de acuerdo respecto del precio, una condición de comercialización. Eso no existe en la realidad. Entonces, pero pueden haber otro tipo de pruebas, correos electrónicos, la agenda del gerente general, algo que me indique, que me lleve a construir una hipótesis de que las empresas se han puesto de acuerdo. Por eso son importantes las diligencias de inspección. Es un trabajo, pues, de hormiga. Hay que acceder a la información de las empresas para ver si es que eventualmente se han puesto de acuerdo. De ahí la importancia de las diligencias de inspección. Y miren, y ahí hay un punto de conexión entre el Indecopi y el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la norma dice que para acceder a correspondencia privada, el Indecopi necesita autorización judicial, ¿ya? Y sin lugar a dudas, ese es un tema en el cual tanto el Indecopi como el Poder Judicial deben trabajar conjuntamente, porque ambos, pues, persiguen el propósito de administrar justicia, ¿no? A distinta escala. La justicia administrativa, por decirlo así, y ustedes, pues, la potestad jurisdiccional que les ha conferido la Constitución, y en el cual, por ejemplo, frente a actos como este, donde eventualmente se podría violentar
algunos derechos como a la intimidad o la correspondencia, pues buscar un equilibrio entre ese bien o ese interés personal y este bien colectivo que nos pertenece a todos, que es la competencia, ¿no? Ese es un tema que sin duda también está en la agenda pendiente del Indecopi, de manera que en aquellos casos en que las empresas muestren su negativa al ingreso a los funcionarios del Indecopi, a los domicilios, o se necesite acceder a correspondencia privada, se requiere esta autorización judicial. Casos emblemáticos. Les voy a contar solamente dos. En la presentación van a haber tres. Por un lado, el caso de los pollos. Este es el caso más emblemático del Indecopi. ¿Y por qué el pollo? Todos comemos pollo, ¿no? ¿O hay alguien que acá no le gusta el pollo? Eso es algo raro. Ya, el pollo es un producto de la canasta básica. Y el pollo fue la prueba de fuego del Indecopi porque en aquel entonces, año 96, recién se creó el Indecopi, recién se le atribuían competencia o funciones en materia de libre competencia. Entonces el Indecopi tenía que estar y demostrar que estaba a la altura del encargo que se le había conferido. Y lo demostró, porque fue un caso muy complejo por el número de agentes involucrados, por las defensas de las partes, y porque finalmente este caso fue ratificado por el Poder Judicial. ¿Y qué es lo que ocurrió? Miren, las empresas jugaron con la ley de la oferta y la demanda. Avisoraron una sobreoferta de pollo. Entonces, si hay una sobreoferta de pollo, ¿qué tengo que hacer? Eliminar esa sobreoferta, porque la sobreoferta lo que me va a generar es una reducción del precio. Las empresas iban a obtener menos ganancias. Y tomaron una serie de acuerdos para limitar la producción. Nuevamente. Como por ejemplo, menores importaciones de huevos fértiles, exportación conjunta de huevos fértiles, manejos de excedentes a través de su congelado y fuera del mercado de Lima. Y el Indecopi logró acreditar que las empresas se pusieron de acuerdo a través de actas de juntas de accionistas, a través de notas. En la página 144 del material que les ha sido, aunque creo que el material que les ha sido entregado en materia de libre competencia, apúntenlo para que luego lo vean en su casa, ¿ya? Hay un grafiquito de justo hecho a mano, un texto manuscrito que estaba incluido en uno de los informes que dice así: concertación, limitación, producción, y ponen en escenario contrario el tema de competencia. Y era justamente una de las pruebas que también fue utilizada por el Indecopi. Bueno, les conté que después este caso fue ratificado por el Poder Judicial. Y el otro caso que les quiero comentar, que es el último, es el del oxígeno medicinal. Y bueno, el oxígeno medicinal también es un bien importante para la salud, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Es un caso en el cual las empresas, 3 empresas productoras de oxígeno medicinal en el país, se pusieron de acuerdo en las licitaciones convocadas por ESalud. Y miren un tema bien importante, ¿ya? Nuevamente, nosotros no podemos aplicar el mismo estándar de prueba que podemos aplicar para otras materias. Nosotros no podemos pedir que existan acuerdos, contratos firmados entre empresas que nos den indicación o que sean indicadores de que se han puesto de acuerdo. Si pedimos eso, el derecho de la libre competencia no funciona. No es el estándar con el cual se juzga internacionalmente también. Y existe innumerable documentación sobre el particular. Este es un caso en el cual el Indecopi no tiene ninguna prueba directa y ha actuado a través de pruebas indirectas, a través de indicios y presunciones. Y les voy a contar para que ustedes vean y juzguen si es que hubieran resuelto el caso igual. Este caso ha sido confirmado por el Tribunal de Indecopi, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Si uno mira en el tiempo las compras públicas hechas por estas 3 empresas, se dan cuenta que estas empresas, y ahí lo pueden ver con los colores, se han repartido el país, ¿ya? Y se han repartido el país de tal manera que, por ejemplo, AGA gana en el norte siempre las licitaciones. ¿Y dónde creen que opera su planta? ¿En el norte? No, en el Callao. Messer gana las licitaciones en la zona central. ¿Y dónde creen que está su planta? En Chimbote, ¿ya? Y Praxair gana en Sur y Lima. Si uno ve los concursos en el tiempo, siempre han ganado las licitaciones. Y las otras que se presentaban al concurso, se presentaban de apariencia. ¿Y por qué se presentaban de apariencia? Porque había un precio referencial. Y lanzaban un precio superior al referencial. Con lo cual, ¿qué hacían? Se autoexcluían. Cuando el Indecopi les pregunta,
para la investigación del caso. ¿Pero por qué te excluyes? Ah, porque no estaba de acuerdo con el precio referencial. Pero en las propias bases había un mecanismo para cuestionar si tú no estabas de acuerdo con respecto al precio. Y además, como ustedes bien saben, en materia de concursos públicos, los precios se formulan en base a cotizaciones previas obtenidas de las empresas que operan en el mercado. Si uno analiza el caso a partir de estos indicios y se da cuenta de que no hay una explicación alternativa razonable, cuando uno evalúa a través de pruebas indirectas, tiene que evaluar si existen otras explicaciones alternativas al caso concreto que demostrarían esta coincidencia. No hay otras. Analizamos todas aquellas que nos presentaron las partes y la única conclusión a la que podemos arribar es que se pusieron de acuerdo. Son pruebas económicas y pruebas indirectas. Este es un caso muy importante, ha sido confirmado por el Tribunal de Indecopi este año. Y miren, y las multas que se han impuesto que van en relación con los beneficios que han obtenido las empresas como consecuencia del acuerdo. ¿Ya? A Praxair se le ha puesto una multa de 3.836 UITs. A AGA se le ha puesto una multa de 1.333 UITs y a Messer 578 UITs. Las multas, conforme lo establece el decreto legislativo 1034, tienen que atacar ese beneficio ilícito que motivó a las empresas a ponerse de acuerdo. La multa ha sido calculada respecto al precio que hubiera sido un escenario ordinario versus el escenario en el cual se han coludido. Y esos son los beneficios que han obtenido. Para terminar, solo contarles, darles esta data histórica de las multas que ha impuesto la Comisión a lo largo del tiempo. Pueden ver que en el último quinquenio, el 2008-2012, se han impuesto multas por 11.523 UITs. Se están incrementando en el tiempo, lo cual demuestra pues una actitud más proactiva por parte de la institución y su compromiso con la protección de la libre competencia. Las multas les pueden parecer altas, pero incluso si uno lo mira a nivel de la región o lo que ocurre internacionalmente, aún las multas que se imponen en otros países son incluso superiores. ¿Ya? Recuerden que las multas tienen que ser siempre proporcionales a los beneficios ilícitos que han obtenido. De lo contrario, a las empresas les es más rentable cometer la infracción. Porque si les voy a imponer una multa más baja, pues ¿para qué van a...? Mejor asumen como parte de sus costos la multa del Indecopi y siguen realizando las prácticas. Y además recuerden que este tipo de prácticas son muy difíciles de detectar por lo que hemos estado hablando o conversando hoy día, que es que no existen pruebas escritas, no existe una grabación de las empresas muchas veces respecto del acuerdo. Y bueno, muchas gracias y estoy pues a disposición para cualquier consulta. Un aplauso para todo Espinosa y para el doctor Tirado también, porque ambas son brillantes exposiciones. Por favor, les informo, pues sí, efectivamente, en el caso de la concertación de los pollos, el Poder Judicial, pues, fue la Corte Suprema, en la sala constitucional permanente, y el que habla fue el ponente de ese tema que acabó con la concertación de precios. La sentencia la tenemos, así que el que quiera se la podemos repartir. Bueno, agradeciéndole pues encarecidamente a todos, a nuestros amigos de Indecopi por sus elocuentes y importantes exposiciones. A Giovanna Hurtado también de la Escuela Nacional, muchas gracias. Ya tengo el compromiso ellos que nos van a seguir apoyando. Bueno, y ahora tenemos un coffee break que terminando pasamos. También hay que agradecerle también al doctor Rubino Garteche, que tan generoso, colaborador, es un cogestor de todo este programa. Estamos en el segundo año, como saben, y sin su apoyo hubiera sido mucho más difícil avanzar. Así que un aplauso también para el doctor Garteche. Y finalmente quiero agradecer también que se hayan conectado las cortes de Apurímac, Amazonas, Moquegua, Hilo, Tacna, Ica, Ucayali y Sullana. Buenas noches con todos y nos vemos la próxima semana. Pasamos al coffee break.